Hoy, en Mondo Fricazo, traemos una de las historias más míticas del cine de los 80, la reinvención adolescente del mito de los vampiros, con música molona y motocross en las playas de California. Hoy hablamos de Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos, la película de terror de 1987 dirigida por Joel Schumacher, escrita por Janice Fisher, creadora también del guión de Las Chicas de Oro, y James Jeremias, guionista de algunas de las secuelas del film, producida por Harry Bernham y Richard Donner, director de Los Goonies y Superman the Movie, protagonizada por Kiefer Sutherland, Jason Patric, Corey Haim y Corey Feldman. Mi primer contacto con esta historia tuvo lugar cuando era niño, en aquellos tiempos en los que no existía el spoiler, y no éramos tan sensibles a que nos contasen la trama de una serie o película. Fue una de las primeras películas que vi a través de los ojos de otra persona, ya que otro niño del vecindario, desde su balcón mientras yo estaba en el mío, me contó con todo lujo de detalles la trama de la película, y aquella oscura historia de vampiros me impactó de manera increíble. Mark Canton, el presidente de Warner Bros., invitó a comer al director Joel Schumacher y le empezó a describir la película. En ese momento era una película infantil y este le preguntó si pretendía hacer una película de vampiros para niños. Canton, que era bastante arrogante, se enfadó y le comentó al director que hiciese el favor de leer el guión. Iba a dirigirla a Richard Donner, pero le habían encargado Arma Letal y pasó a ser el productor ejecutivo tras aburrirse esperando a iniciar el rodaje. Y como la mujer de Donner había trabajado con Schumacher, pensó en él para que se encargara de dirigirla. Schumacher consideraba que tenía uno de los mejores repartos del mundo y que dicha calidad actoral supera al gran aspecto visual y a la genial música. La mayoría de los jóvenes eran relativamente desconocidos. Marion Dougherty hizo el casting y multitud de chavales pasaron por él, algo que ya le había ocurrido con San Elmo, punto de encuentro, y en Los Locos del Taxi. Consideraba que si buscas caras nuevas, tienes que ver muchas caras. Kiefer Sutherland acababa de terminar Cuenta conmigo, su primer trabajo en Estados Unidos, y Joel Schumacher se quedó impresionado por su papel en Hombres frente a frente, en 1986. Lo entrevistó y quedó impresionado, considerando que tenía una habilidad innata para actuar. En Jóvenes Ocultos, Sutherland es el que tiene menos diálogos y su presencia es extraordinaria e impresiona al espectador desde el momento en el que aparece. El actor está muy agradecido al director por el resultado final del trabajo en la película. Jason Patric apareció el primer día de entrevistas, acababa de cumplir 18 años y había hecho un telefilm y la película Los Guerreros del Sol de 1986, pero aún no era conocido. En principio no quería hacer la película porque pensaba que sería una serie B de terror. No quería una película de vampiros adolescentes. Tras 6 semanas de negociación, al final terminó aceptando. La primera imagen en la que pensó el director para el personaje de Estrella era una huérfana rubia que vivía en la playa con el pequeño que aparece en la película. Se la imaginó con el pelo corto y con un aspecto frágil de la que se compadece el protagonista. Entrevistó a múltiples chicas y ninguna le convencía para el papel. Fue Jason Patric, que había hecho una obra de teatro con Jamie Gerd, la cual le pareció al director una actriz muy inteligente y maravillosa. El director opinaba que Corey Haim y Corey Feldman eran estupendos como equipo, junto con Jamie Newlander, que hacía el otro hermano Frog. Se conocieron en esta película y después hicieron múltiples películas juntos gracias a la química que se creó entre ambos. Richard Donner le dijo a Corey Feldman que tiene una película para él y que viera a Schumacher para hacer la prueba. En la prueba quería a Feldman interpretando al estilo de los héroes de acción como Stallone en Acorralado o Chuck Norris en Desaparecido en Combate. Y ese es el tipo de interpretación que terminó realizando Feldman. Los hermanos Frog son dos de los personajes favoritos del director. Joel Schumacher quería a Diane Wiest, que acababa de ganar el Oscar por Hannah y sus hermanas, y le emocionó cuando aceptó el papel. Para el director, Edward Herrmann, quien interpreta al misterioso Max, es un actor con la combinación perfecta de miedo y comedia, justo el tono que se buscaba para la película. Para Schumacher, conseguir a Michael Chapman como director de fotografía fue un golpe de suerte increíble. Lo admiraba por su trabajo en Taxi Driver y Toro Salvaje. Estaba encantado, ya que no consideraba que estuviera a la altura de este gran artista con tanto gusto, y contar con él para rodar la película de vampiros fue extraordinario. Y el resultado fue espectacular. Con la falta de tiempo y de dinero, muchos actores jóvenes y con poca experiencia rodando de noche. A Chapman le encantaban las películas de terror clásicas, las historias de vampiros y hombres lobo, y no perdió la oportunidad de unirse al proyecto. Según el director de fotografía, lo mejor de un cámara suele nacer del ímpetu del estilo del director. Que el director proporcione una energía enorme de información visual y de estilo es muy útil.
Para el director, el diseñador de producción, Bo Welch, es brillante y obtuvo un resultado genial para el poco dinero del que disponían para decorados. La mitad del rodaje se llevó a cabo en la localidad de Santa Cruz y la otra mitad en los platós 12 y 15 de Warner Bros. El 12 era la cueva y el 15 era la casa del abuelo, que era una copia fotográfica de la casa de Santa Cruz. Otros elementos icónicos, como el vestuario, era obra de Susan Becker, que ya había trabajado con Schumacher en San Elmo Punto de Encuentro y en Línea Mortal, y que consiguió unos diseños muy innovadores. Para Sutherland, lo fenomenal de Jóvenes Ocultos es cómo creció en el tiempo. Económicamente para el estudio tuvo un impacto desde el principio, pero se convirtió con el tiempo en una película de culto, icónica y llegando a proyectarse en salas de arte y ensayo, y alcanzando el top 5 de alquiler de videoclub en la historia de Warner Bros. Schumacher considera que siendo su cuarta película supuso un punto de inflexión en su carrera y que consigue uno de los principales objetivos del cine, que es entretener. La trama de Jóvenes Ocultos es única y emocionante. La película comienza con dos hermanos, Michael y Sam Emerson, quienes se mudan a la californiana ciudad costera de Santa Carla, que en realidad era la ciudad californiana de Santa Cruz, que se negó a ser nombrada por la imagen negativa que se transmitía en la película, con su madre, interpretada por Diane Wiest, después del divorcio con su padre, a la casa del abuelo, interpretado por Bernard Hughes. Michael, el hermano mayor encarnado por Jason Patric, se siente atraído por Estrella, interpretada por Jamie Gerth, actriz conocida por títulos de los 80 como Quicksilver, con Kevin Bacon, o Golpe al sueño americano con Robert Downey Jr. Una misteriosa chica que parece estar involucrada con un grupo de moteros que rondan la ciudad liderados por David, al que da vida el gran Kiefer Sutherland, en uno de sus primeros papeles. Mientras tanto, Sam, interpretado por Colin Haynes, se hace amigo de los dos hermanos excéntricos Edgar y Alan Frog, el primero interpretado por el famoso Corey Feldman, conocido por sus papeles en Los Gremlins y Los Goonies, los cuales dirigen una tienda de cómic y creen que la ciudad está siendo atacada por vampiros. A medida que la historia avanza, se revela que la pandilla liderada por David es en realidad un grupo de vampiros que se alimenta de la sangre de sus víctimas para sobrevivir. Michael se une a la pandilla, pero cuando se da cuenta de la verdadera naturaleza de su nueva familia, intenta escapar. Sam y los Frog Brothers se unen a Michael en su lucha contra los vampiros para proteger a su madre y evitar que el grupo de vampiros se apodere de Santa Carla. La música también juega un papel importante en la película. La banda sonora incluye canciones de bandas de rock y punk como In Excess, Echo and the Monument, The Sister of Mercy, Roger Daltrey y Tim Capello, quien interpreta una estrella del saxofón en un concierto en la playa de Santa Carla. La canción principal de la película, Cry Little Sister, de Gerard McMahon, se ha convertido en un himno para los fans de la película, y desde los primeros instantes del film ayuda a crear una atmósfera gótica y oscura. La canción presenta una melodía hipnótica y una letra inquietante, que refleja el tono misterioso y peligroso de la película. La música de Jóvenes Ocultos es una mezcla de rock, heavy metal y pop que refleja perfectamente el ambiente rebelde y oscuro de la película. Otras canciones destacadas de la banda sonora incluye Lost in the Shadow de Lou Grant, I Still Believe de Tim Capello y To the Shock of Miss Louise de Thomas Newman. Cada canción contribuye al ambiente único y oscuro de la película y juntas conforman una banda sonora impresionante y memorable, y ha sido objeto de homenajes y versiones de canciones de artistas como Marilyn Manson. Uno de los aspectos más destacados de Jóvenes Ocultos es su estilo visual. La película está ambientada en un mundo gótico y oscuro, en un ambiente playero californiano lleno de moteros y música punk y personajes excéntricos. Los vampiros son retratados como seres seductores y peligrosos, con atuendos de cuero y maquillaje oscuro, sin duda influidos por la estética New Age de los 80. Aunque una gran parte del metraje puede parecer que la representación de los vampiros es light y naive, pero esta cambia radicalmente cuando asistimos junto a Michael al ataque de los vampiros a un grupo de surferos, con escenas tan salvajes como un mordisco de David al cráneo de uno de los integrantes de la banda rival. El director Joel Schumacher utiliza una paleta de colores ricos y oscuros para crear una sensación de peligro y tensión en la pantalla. Jóvenes Ocultos es una película que ha dejado una marca en la cultura popular, con una trama emocionante, personajes icónicos y una banda sonora impresionante. El personaje de Michael, interpretado por Jason Patric, es el eje central de la trama. A medida que se une a la pandilla de vampiros, su personalidad cambia y la película explora su lucha por resistir la sed de sangre y mantener su humanidad. Kiefer Sutherland interpreta a David, el líder de la pandilla de vampiros, y es uno de los personajes más memorables de la película. Su actuación aporta un aura misteriosa y amenazante a su personaje, y su química con Patrick es palpable en la pantalla. El guión original de la película se llamaba The Lost Boys, Gotta Kill These Guys, y estaba pensado para ser una película de terror mucho más oscura que la versión final. Jóvenes Ocultos se estrenó en 1987 y fue un éxito de taquilla en su época. Con un presupuesto de $8,5 millones, terminó recaudando más de $32 millones en todo el mundo. La película se ha convertido en un clásico de culto y ha sido objeto de numerosas referencias en la cultura popular. En 2008 se lanzó una secuela directa a vídeo titulada Jóvenes Ocultos, El Comienzo. La película también ha sido objeto de análisis por parte de los críticos por su simbolismo y temas tratados. La pandilla de vampiros liderada por David ha sido interpretada como una metáfora de la juventud desorientada, que busca una figura de liderazgo y un sentido de permanencia en grupos peligrosos. También aborda temas como la identidad, la madurez y la lucha contra la tentación y la corrupción. La película ha influido en la cultura popular de varias maneras. La
frase «los vampiros no mueren» se ha convertido en un lema icónico de la película y ha sido referenciada en numerosos programas de televisión y películas. Es una historia llena de simbolismos que reflejan temas como la adolescencia, la identidad, la pertenencia y el peligro. Los vampiros son el principal símbolo de la película, ya que representan la rebeldía, la juventud eterna y la seducción peligrosa. Son una metáfora de los adolescentes que se sienten fuera de lugar y que buscan su identidad en un mundo en el que no son comprendidos. El tema de la juventud eterna. Los vampiros de la película no envejecen y tienen una apariencia juvenil, lo que representa el deseo de mantener la juventud y la rebeldía eternamente. La música, en la película, es un símbolo de rebelión y de identidad. La banda sonora incluye canciones de rock y heavy metal que reflejan la rebeldía de los personajes principales. La caza de los vampiros en la película representa el deseo de la sociedad de controlar y eliminar todo aquello que es diferente y peligroso. El espejo en la película es un símbolo de la identidad y la autoimagen. Los personajes de la película se ven reflejados en el espejo y se enfrentan a su verdadero yo. El sol en la película representa la pureza y la inocencia. Los vampiros son incapaces de soportar la luz solar, lo que les hace vulnerables y expuestos. Otro de los aspectos destacados de Jóvenes Ocultos es el maquillaje. El artista Greg Cannon consiguió un aspecto aterrador para los vampiros de esta película, empleando por primera vez en el cine la deformación del rostro de los vampiros una vez transformados, con protuberancias en la frente y lentillas amarillas que junto con los amenazantes colmillos conformaban un look aterrador, y que se ha convertido en un icono en la historia del cine. Greg Cannon comenta que desde niño le gustaban los monstruos, que veía todas las películas de terror, series como Rumbo a lo desconocido o Six Finger de David McCallum, con un maquillaje futurista de John Chambers. Rick Baker estaba empezando y Dick Smith era un icono. Cannon comenzó desde pequeño realizando creaciones de maquillaje en el mundo del teatro, llegando a más de 200 obras. En 1976 empezó a trabajar con Rick Baker y en un mes le llamó para hacer La Furia de Brian De Palma. Cuando se inició en el proyecto de Jóvenes Ocultos, parecía que todo el mundo había descubierto las prótesis. Eran muy elaboradas en toda clase de películas, pero el director y el equipo le parecían poco prácticas. Por ello contaron con Cannon. Este centró su creación en lentillas fabricadas por Niesel y el Dr. Greenspool. Las del exorcista eran lentillas corneales muy pequeñas e incómodas, porque eran de cristal. Por ello en la película querían usar lentillas como foco principal, porque no se habían usado antes. Eran lentillas de cristal que cubrían todo el ojo por debajo de los párpados, extremadamente incómodas. Las desarrollaron los británicos en la Primera Guerra Mundial para que los paracaidistas no tuvieran que llevar gafas. Comentan los actores que se les entumecían los ojos, que solo las podían llevar 2 o 3 minutos porque eran impermeables, no entraba el oxígeno y se secaba el ojo. La idea del diseño de los rostros le surgió a Cannon al ver la fotografía antigua de una cara descolorida y con mucho contraste, lo que le daba una estructura ósea muy rara, aportando a los rostros un aspecto de más edad y amenazante, con protuberancias en los pómulos y en la frente para conseguir una expresión maligna. También innovó en la dentadura, colocando los colmillos de vampiro en el diente consecutivo interior de ambos colmillos. Cannon no tenía ayudante, se encargaba de la espuma, de esculpirlo todo y de los moldes. Schumacher quedó encantado con el resultado, ya que le permitía hacer primeros planos muy cortos y el diseño daría perfectamente en pantalla. Otro diseño en el que trabajó fue en el de los pies, para que se vieran al colgarse boca abajo en la cueva. Era un aspecto híbrido entre pies y manos, que pretendía que recordase a las garras de los murciélagos. En este unboxing traemos un par de figuras Funko Pop de la película Jóvenes Ocultos. En primer lugar, la codiciada figura de David, el jefe de la banda de vampiros encarnada por el actor Kiefer Sutherland. Vemos que en la caja aparece el mítico logo de la película con su título original, The Lost Boys, en referencia a los chicos perdidos de la novela de Peter Pan, con las letras blancas sobre un fondo rojo con motas negras inspirando el póster de la película. Pertenece a una mítica tirada de figuras junto a los hermanos Emerson, Sam y Michael, protagonistas de la película, y los hermanos Frog, expertos en vampiros. También un puntazo es que aparezca en la silueta del parque de atracciones de Santa Carla.
Vemos que la representación del icónico personaje está muy conseguida, en su versión sin convertir en vampiro, con el pelo rubio platino que presenta en la película, que le da ese aire exótico, y con el pelo de punta acompañado de un mullet ochentero por detrás, con la barba con bigotillo y el pendiente plateado en la oreja izquierda, con la chaqueta negra larga con guantes también negros y pantalón gris oscuro, con ese estilo gótico New Age tan de finales de los 80, y aparece representado en la mítica escena en la que invita a Michael a comer comida china, y se burlan de él provocándole alucinaciones. Se presenta con la caja de noodles típica en la mano y los palillos chinos en la otra. Por otra parte, también traemos a Sam, el pequeño de los hermanos Emerson, el protagonista que sufre por la transformación de su hermano Michael en vampiro. Vemos que la representación está genial, con el aspecto que presenta el personaje en el acto final de la película, con sus pantalones vaqueros y zapatillas blancas, la blusa vaquera con el cuello abierto, con la camisa de cuadros por debajo, y por supuesto la estaca que le proporcionan los hermanos Frog para acabar con los vampiros, así como el mítico peinado rockabilly que presentaba Corey Haim en aquella época.
En conclusión, Jóvenes Ocultos es una película de terror clásica que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. La película ha sido elogiada por su trama emocionante, personajes icónicos y banda sonora mítica. Además, ha sido objeto de análisis crítico por su simbolismo y ha inspirado varias adaptaciones y homenajes en otros medios, siendo una película de culto querida por los fans del género de terror y vampiros, y su legado continuará en el futuro. Y hasta aquí nuestra visita por Santa Clara. Espero que hayáis disfrutado rememorando esta increíble historia de los 80. Si es así, dad un buen like y suscribiros al canal si no lo estáis. Y cerrad las ventanas para evitar que entre algún no muerto por la ventana. ¡Hasta la vista, fricazos! Mundo fricazo, vamos